Gente, ¿cómo están? Aquí Necrono para traerles un nuevo capítulo de Observando. Déjenme ver, ni me acuerdo el nombre. A ver, déjenme ver. Observando los errores futuros. Aquí está. Ok, va a ser el capítulo 4. No sé cuántos capítulos va a tener esta serie, la verdad. Capaz unos 14 por ahí. Tendría que verlo bien, porque algunos son medio cortos. Así que voy a tener que funcionarlos, como lo hice con el uno y el 2. Ya saben, si subí este capítulo significa que ya subí el otro fic, que es el de Naruto Portalia, capítulo 33, si no me recuerdo. Ese fic ya está llegando a su final. Y voy a subir otro fic de Naruto. Ya saben, voy a subir un fic de Naruto, sí o sí, porque el canal es más concentrado en el personaje de Naruto. Y un fic de otro personaje, puede ser de Dragon Ball, puede ser tanto como Saitama, Goku, Hippo, lo que venga, Pokémon, lo que sea. Pero así va a ser. Así que nada, solo eso. Así que venga el descargo de responsabilidad y empecemos con el capítulo. Así que, chao, chao. El siguiente video es una obra de fanfiction con fines de entretenimiento y crítica. Este contenido es transformativo y se acoge a las leyes de uso legítimo. No poseo los derechos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Aviso, este video contiene representaciones de combate ficticio y temas de fantasía oscura. Se recomienda discreción al espectador. Lo presentado aquí es puramente imaginario y no promueve actos de violencia en el mundo real. Tras la erupción del monte Stuik, los vikingos tardaron un tiempo en calmarse de nuevo, y la mayoría lanzaba dagas y hachas al chico. ¿Orgullo de Berg? Sí, claro, como si fuera eso. Nunca volverían a cometer ese error. Bueno, habló Tufnut, aunque derribó a un furia nocturna. Matarlo o no, eso sigue siendo más de lo que nadie ha hecho jamás. Todos lo miraron atónitos, incluso los dragones. Él simplemente se encogió de hombros. Traidor o no, eso requirió una puntería muy buena. Y además, a los gemelos Tronston nunca les importaron realmente las reglas, así que ¿por qué iban a importarles si uno de ellos era un traidor? Mientras no fueran desterrados, las charlas entraban por un oído y salían directamente por el otro. Bocón quedó muy impactado por la escena, aunque por una razón diferente a la de Stuik. El dragón había caído del cielo y tallado una gran zanja en el suelo. Lo más probable era que nunca volara de nuevo debido a los desgarros en sus alas. Estaba prácticamente muerto, solo esperando a que alguien fuera a matarlo. No, estaba sorprendido por las acciones de Hippo. No ser un asesino era una cosa, y podía entender por qué no lo había matado, pero liberarla, sabiendo que intentaría matarle en cuanto estuviera libre, eso requería una razón muy fuerte, y nadie le enseñó nunca a Hippo a tener piedad de un dragón. Astrid estaba preocupada. Hippo era un traidor, el peor tipo de traidor, incluso peor que Alvin el traicionero, pero el problema era que sabía que lo que hacía era traición de la más alta categoría, y lo hizo de todos modos. Aparte del hecho de que él había cometido traición voluntariamente, lo que la encontraba conflictuada era que no encajaba con su objetivo. Siempre había querido ser aceptado por el pueblo, y por fin había encontrado la manera. Todo lo que habría necesitado habría sido tomar unas escamas de la bestia, correr de vuelta al pueblo y enseñárselas a la gente para al menos hacer que buscaran a ese dragón, si no creyerle directamente. ¿Qué le había llevado a borrar sus sueños solo para salvar la vida de un dragón? Y no cualquier dragón, el dragón que había estado aterrorizando la aldea desde que apareció años y años atrás. La única respuesta era lo que Bocón le había contado en su casa. Deja de esforzarte tanto por ser algo que no eres, lo que significaba que Hippo no era un asesino y no debía actuar como si lo fuera. Pero eso era de lo que se trataba ser vikingo, ¿no? Era retrasar lo que eres para ser un guerrero. Las partes de ti que encajaban en ser vikingo permanecían, el resto tenía que ser borrado. Todo el pueblo lo había hecho, Hippo no lo había hecho. A pesar de querer ser vikingo como todos los demás, Hippo, la realización la golpeó mientras repasaba lo que había visto de la película hasta ese momento. Hippo había priorizado seguir siendo el mismo antes que ser aceptado. Quien era había sido más importante que quien quería ser. De repente entendió por qué Hippo siempre fallaba en el entrenamiento como su padre quería que hiciera. Por la misma razón por la que no había matado a ese dragón. Valoraba su propio individualismo más que la aceptación de la tribu. ¿Cómo podía alguien ser entrenado si él no quería ser entrenado así en primer lugar? No sabía qué pensar de eso. Por un lado, la terquedad necesaria para tal elección y el valor y la locura necesarios para mantenerla eran claramente vikingos. Por otro lado,
lado, esa elección y sus consecuencias no lo fueron, aunque, en el fondo, seguía siendo una decisión de Hippo. ¿De qué servía ser un vikingo grande y fuerte si ni siquiera uno podía tomar sus propias decisiones? Sin embargo, en cuanto se corta la última cuerda, el Furia Nocturna salta y lanza a Hippo contra una roca, inmovilizándolo con una sola garra. La música vuelve a sonar, pero esta resulta inquietante. Seguro de que su final está justo detrás de la esquina, Hippo se estremece e intenta apartar la mirada. Algunos vikingos murmuraron un adiós, el traidor, pero la mayoría se quedó paralizada ante el ataque del Furia Nocturna. Unos cuantos más se desmayaron, mientras Fislex finalmente despertó y chilló al ver a un furioso y libre Furia Nocturna, incapaz de formar palabras coherentes. Astrid podía decir honestamente que estaba prácticamente petrificada. La descendencia impía del rayo y la muerte misma, pensó, aterrorizada. Y estaba enfadado, muy enfadado, con el chico que lo derribó. Stoico y Bocón estuvieron a punto de sufrir un infarto. Sin embargo, los ojos del Furia Nocturna son hipnóticos. No puede apartar la mirada. Jadea por el susto, pero el dragón solo le fulmina con la mirada, sin hacer ningún movimiento para atacar. Por el momento, sorprendido y confundido, Hippo se relaja un poco, girándose para mirar al dragón más de frente. Entonces el dragón echa la cabeza hacia atrás, y Hippo se da la vuelta por completo, sabiendo que es el final. Si uno escuchara los pensamientos de los vikingos en ese momento, sería más o menos una cadena continua e hiperrápida de omitor, 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 repetido infinitamente. Sin embargo, los dragones estaban intrigados. Estaba claro que al Furia Nocturna no le había gustado que le derribaran, pero el chico seguía vivo. Misterios de la vida. Hippo simplemente se tapó los oídos, y tras un segundo también lo hizo desdentado. Sin embargo, en lugar de hacerlo pedazos, el dragón opta por rugir en su cara tan fuerte como puede, aturdiéndolo en el proceso. Entonces, con el ceño fruncido evidente, la bestia negra se aleja y sale corriendo torpemente, estrellándose contra una roca y desapareciendo de la vista. Algunos vikingos más se desplomaron, respirando con dificultad, y algunos dragones también. La ira de un Furia Nocturna era aterradora, sin importar la especie. Sin embargo, Hippo sentía que necesitaba saber algo. Oye, ¿qué me has gritado? El dragón negro le sonrió. Simple, dije, gracias, pero nunca más. ¿No recibiste el mensaje? Me he dado lo de nunca más, resopló el chico. Al borde de un infarto por la experiencia cercana a la muerte, Hippo jadea mientras recoge su cuchillo y se levanta, viendo cómo el Furia Nocturna desaparece de su vista. ¿Cómo es que estás de pie después de algo así? Exclamó un Gromkle, desconcertado. Muchos dragones asintieron. Muchos de ellos se habrían quedado abajo hasta estar seguros de que el peligro había pasado. Algunos probablemente se habrían desmayado en el acto. Hippo se encogió de hombros. Ni idea. Cuando está seguro de que el dragón se ha ido, se da la vuelta para alejarse, pero sus piernas débiles le fallan y se desmaya donde está, cayendo al suelo. Nadie podía culparle por eso. Sin entrenamiento, débil, con apenas un arma, contra el más poderoso de los dragones conocidos. Honestamente, todos se sorprendieron de que no hubiera sufrido un infarto en cuanto notó que la bestia seguía viva. Stoic se obligó a calmarse junto a Bocón. Si cual sea la razón, el dragón no le mató cuando podría haberlo hecho. Cuando terminara esta película, obtendrían sus respuestas del propio chico. Por ahora, tenían que ver cómo terminaba una guerra, y también despertar a los que se desmayaron y contarles lo que había pasado. Astrid, en cambio, se sentía aún más conflictuada al ver eso. Un dragón había tenido piedad de un vikingo, no de cualquier vikingo, sino de aquel que le había derribado. El Furia Nocturna en el pasillo con ellos no parecía estar enfadado con el chico, lo que significaba que probablemente ya lo sabía, y aún así le había perdonado. ¿Qué acababa de pasar exactamente? Los otros adolescentes exhalaron profundamente tras la escena difícil. Ni siquiera los gemelos, amantes de todo lo relacionado con la destrucción y el caos, no tenían nada que decir. La escena cambia a Stoico reavivando las llamas del hogar. La puerta se abre y Hippo entra antes de cerrarla tras de sí. Encogido al ver a su padre, Hippo intenta subir las escaleras sigilosamente. Sin embargo, Stoic sabe que está ahí y lo atrapa mientras sube las escaleras. Hippo, pillado con las manos en la masa, Hippo hace una mueca y se detiene agachado en las escaleras. Tengo que hablar contigo, papá, murmura abatido. Yo también tengo que hablar contigo, hijo, responde el hombre, levantándose para mirar a Hippo. Creo que ya es hora de que aprendas a no luchar para luchar contra dragones. Dragones, hablan al mismo tiempo, desordenando las frases mientras tanto. ¿Qué? La mayoría de los seres en el comedor parpadearon, sin haber entendido mucho de lo que ambos habían dicho. De tal
Tal hijo, resopló Bocón. Tú primero, ofrece Stuik mientras ambos se dan cuenta de lo incómodo que fue. No, tú primero, responde Hippo, intentando retrasar lo inevitable todo lo posible. Vale, tienes que cumplir tu deseo. Stuik se retuerce las manos, sin estar del todo seguro de que lo que hace sea lo correcto, pero confiando en el consejo de su amigo. Entrenamiento de dragones. Empiezas por la mañana. Así fue como pasó, comentó Rufnut. El jefe Stuik le ha dejado entrar. ¿Qué? Stuik miró a la loca gemela. Ya verás, es algo que me pregunto más tarde. Se encogió de hombros Rufnut, recordando el primer día de entrenamiento. Tío, debería haber ido yo primero, gruñe el chico, dándose cuenta demasiado tarde de su error. Porque, estaba pensando, tenemos un excedente de vikingos que luchan contra dragones, pero tenemos suficientes. Vikingos que hacen pan o vikingos de pequeñas reparaciones caseras. Imita cada trabajo a su paso, golpeando el aire para los luchadores, abriendo las manos con una sonrisa tímida para los panaderos y imitando reparar algo pequeño con una expresión concentrada para los carpinteros. ¡Ay, es adorable!, comentó Meatluk, arrullando ante su expresión en pantalla. Algunos otros dragones asintieron. Sí, si tan solo mi pareja fuera tan mono. Se quejó una hembra de Zepoback Horrible, ganándose una palmada de doble cola de dicha pareja, que se enfurruñó en silencio. Algunos vikingos estuvieron de acuerdo, pero la verdad siguió siendo la verdad. Por adorable que fuera, Hippo era una molestia para la aldea, y ahora incluso un traidor. Eran guerreras, no gallinas. Vas a necesitar esto, interrumpe Stuik, entregándole un hacha del tamaño de Hippo, ignorando que un buen arma debe ajustarse al portador para ofrecer el mejor rendimiento. Bocón le frunció el ceño. Stuik, ¿le diste ese hacha al chico? Es demasiado pesado para que él lo use. En realidad no lo es, simplemente no quería usarla, respondió Hippo, recordando cómo más tarde la mantendría en una mano sin esfuerzo alguno y era su mano derecha, que no era la dominante. Hippo se tambalea un par de escalones bajo el repentino peso del hacha, aún intentando calmar la situación. No quiero luchar contra dragones. Venga, sí que lo tienes, replica Stuik, y tiene razón, hasta unas horas antes, Hippo sí quería luchar contra dragones. No es que no escuche, sino que una vez que toma una decisión, cambiarla es una hazaña legendaria que pocos pueden lograr. Le dio a Hippo la oportunidad de hablar. Como no lo cogió, ahora está decidido. Así es como funciona, comentó Hippo, contento de entender por fin cómo funcionaba la audición de su padre. Me aseguraré de recordarlo. O eso o partirse la cabeza con un martillo, comentó también Bocón, negando con la cabeza ante la descripción de la pantalla. Veo que incluso ahora eres terca. Cállate, Gopper, gruñó Stuik. Ya le costaba creer que su propio hijo fuera un traidor, y sabía lo que tendría que hacer en cuanto volvieran a Berk. No necesitaba más burlas. Bajando al suelo, Hippo hace un último intento, reformulando: papá, no puedo matar dragones. Malinterpretando que por no creer en sus propias habilidades, Stuik no puede evitar estar de acuerdo. Tal y como está, no puede. Sin embargo, se anima de inmediato. Pero matarás dragones, responde alegremente, sabiendo que si se concentraba, el entrenamiento de dragones le enseñaría a luchar contra esas bestias sin importar su nivel de habilidad actual. Astrid frunció el ceño. Stuik había permitido que Hippo entrara en el entrenamiento de dragones, algo que la mayoría de los adolescentes se entrenan durante años merecen, sin ningún tipo de entrenamiento. Parte de ella estaba enfadada porque le ofrecieran tal honor. Una parte mucho mayor de ella ya no lo consideraba un honor para él. La razón por la que la gente entrenaba antes era porque el entrenamiento de dragones era peligroso, muy peligroso, y adolescentes sin formación podrían acabar muertos. ¿Qué pasaba por la mente del jefe para pensar que su hijo sin entrenamiento podría sobrevivir? No es que no lo hubiera hecho, razonó, pero aún así, manteniendo el hacha sobre las manos cruzadas, que es una muy buena forma de dificultar mucho que lo sujeten, Hippo continúa: no, estoy muy seguro de que no lo haré. Es hora, Hippo, afirma Stuik. No me oyes, protesta el chico, y tiene razón en hacerlo. Sin embargo, hay un problema. Stoico le está escuchando. Efectivamente, solo piensa que Hippo teme no ser lo suficientemente bueno, pero con Gopper como profesor, está seguro de que lo hará genial. Después de todo, Bocón le enseñó herrería, ¿no? Estará bien. Esto es serio, hijo, le silencia, intentando hacerle entender que sabe que puede hacerlo, si puede dejar de ser tan terco. Bueno, Hippo, cuando llevas este hacha, nos llevas a todos contigo, lo que significa que caminas como nosotros, hablas como nosotros, piensas como nosotros. No más de esto, dice mientras arregla la postura encorvada de su hijo. Hippo claramente no está nada divertido. ¿En qué se diferencia esto de lo que dijo el rubio gordo?, preguntó un monstruoso pesadilla, curioso. Gabo me dio una elección: nada de esto o nada de intentar ser, no esto, explicó el chico, suspirando resignado. Papá acaba de decir que no más de esto, punto. Esta vez todos los adolescentes fruncieron el ceño. ¿No era eso lo que todos los padres decían a sus hijos? Dejar de ser, bueno, niños y empezar a caminar, hablar y pensar como vikingos. Y aunque la mayoría de los adolescentes aún
aún tenían trabajo por hacer. Todos se habían adaptado de alguna manera a eso. Astrid frunció el ceño, volviendo a su pensamiento anterior. Hippo había tomado una decisión y se mantuvo firme en ella. Habían tomado una decisión y se mantuvieron firmes en ella. Todos estaban contentos con las decisiones que tomaron. ¿O no? Pensándolo bien, los adolescentes no eran felices cuando eran guerreros. A Snotlout le gustaba jugar, a los gemelos les gustaba causar destrucción, y a Fizzlex le encantaba estudiar dragones y plantas, todas las cosas que los vikingos reales no hacían. Entonces estaban contentos con su elección o con las pocas cosas que podían hacer fuera de esa elección. Y que ella, lo pensó, era una vikinga perfecta. Sentía satisfacción con cada golpe bien dirigido de su hacha, por lo afilada que la mantenía y por lo buena guerrera que era. ¿Era vikinga de corazón o no? Al fin y al cabo, la satisfacción no significa felicidad. ¿Cuándo fue la última vez que había sido realmente feliz y no solo contenta o satisfecha? Honestamente, no podía decir que lo hubiera sido en los últimos años. ¿Había sido su felicidad el precio que tenía que pagar para ser vikinga? Acabas de hacer un gesto hacia todo mí, replica, sintiéndose bastante molesto por ser señalado por segunda vez en un solo día. ¿Trato? Pregunta Stuik. Esta conversación me parece muy unilateral, comenta Hippo. Quién sabe, quizás su padre se daría cuenta y finalmente le dejaría explicarlo más a fondo, para bien o para mal. ¿No es así? ¿Trato hecho? Stuik repite, más alto y firme, harto de lo que percibe como mera inseguridad por parte de su hijo. Ya no tiene sentido, y Hippo lo sabe. Bajando la mirada en señal de derrota, como un animal que acaba de intentar desafiar al alfa y fracasa, Z, trato hecho. Es lo que Stuik quiere oír. Bien, coge su mochila y sale por la puerta, cogiendo el casco por el camino. Entrena duro y volveré, probablemente. Qué tranquilizador, murmuró Hippo. Definitivamente lo mejor que puedes decir. Es la verdad, respondió Stuik con dureza, fulminando con la mirada a su hijo traicionero. Sí, pero sabes perfectamente que ser jefe es lo único que evita que la gente me eche del pueblo, sobre todo el moho, resopló Hippo, ganándose algunos aldeanos encogiéndose de hombros en señal de medio acuerdo. Luego suspiró, entristecido. Y ya he crecido sin madre. Me gustaría tener un padre un tiempo todavía. Vikingos o no, todos seguían teniendo corazón. Con la mirada suavizada, Stuik suspiró. Lo sé, Hippo, ojalá ella también estuviera aquí. Quizá fue lo incorrecto que decir, pero los vikingos suelen ser sinceros y directos, deberías saberlo por tu tiempo con Bocón. Hippo observa mientras sale de la casa. Y yo estaré aquí. Él responde de la misma manera. Quizá. Stuik se giró para mirar a su hijo, que levantó las manos. Vale, no tengo excusa para eso. La escena cambia a Gopher levantando la puerta en el anillo de muerte antes de señalar la arena con su prótesis de gancho. Bienvenidos al entrenamiento de dragones, saluda a los nuevos reclutas con una sonrisa. Se muestra a los reclutas esperando con ansias para entrar. No hay vuelta atrás, afirma Astrid. El único que no sonríe. ¿En serio? ¿Qué le pasa a esa chica? ¿Tiene parálisis facial o algo así? Envíala a Gotti. Las risas estallaron ante la descripción de Astrid, y la chica suspiró. Si seguía así, la humillarían hasta el punto de la deshonra antes de que terminara la película. Aunque la pantalla no está del todo equivocada. Sonríe bastante poco, y nunca cuando hay gente que lo ve. La vista gira para mostrar toda la arena, primero desde dentro, luego desde arriba. Es sombrío y magnífico, el lugar donde miles de vikingos han aprendido a luchar contra sus enemigos jurados con quemaduras, sangre y huesos rotos, solo para que todos empiecen por B. Una red metálica se extiende sobre la parte superior de la arena circular para evitar que los dragones escapen, y un pasillo de madera la rodea, estabilizado sobre las rocas de abajo. Un puente de madera conduce al camino hacia el pueblo. Espero que me quemen de verdad, comenta Tufnut. Como un simpleback, su hermana interviene a continuación. Espero que me den algún golpe, en el hombro o en la parte baja de la espalda. La parte baja de la espalda es un lugar terrible para que te destrocen, muchacha, la regañó Bocón. Incluso podrías perder la capacidad de caminar si te dañas la columna. ¿Podría perder las piernas?, preguntó Rufnut. Guay, vamos a rompernos la columna vertebral, añadió Tufnut. Sí, solo es divertido si te quedas una cicatriz, asiente Astrid, encogiéndose de hombros. No está claro si intenta ser sarcástica y fracasa, o si realmente lo cree. Astrid se encogió ligeramente mientras sus padres la miraban. Astrid, no sé si estabas siendo sarcástica o no. Si lo fuiste, aún te queda mucho camino por recorrer antes de que la gente entienda que estás siendo sarcástico. Si no lo estuvieras. La mirada de Harald se endureció. ¿Qué demonios quisiste decir con solo es divertido si te quedas una cicatriz? ¿Has pasado demasiado tiempo con los gemelos?
No tenía respuesta para eso. Sinceramente, solo quería responder a los comentarios de los dos. No había sido sarcástica, pero tampoco lo que decía en serio. Simplemente había sido un comentario casual. Sí, no me digas, ¿verdad? Hippo entra detrás de ellos, no solo pareciendo fuera de su alcance, sino también poco impresionado con los comentarios de los adolescentes y con la arena en general. De verdad parece que querría estar en cualquier otro sitio menos allí, quizá en las fauces de ese furia nocturna. De todos modos, no sería muy diferente, ya que ahora se supone que debe luchar contra dragones sin tener la menor idea de cómo. Dolor, me encanta, aunque debería ir con más cuidado con el sarcasmo, es demasiado denso. Un día se atragantará con ella. Ja, eso es lo que siempre le digo, exclamó Bocón mientras se reía por lo conteniente de cómo se mostraba la reacción de Hippo a la arena. Oye, ¿no estás al menos mirando a tu alrededor para ver cómo está? Frunció el ceño Snowcloud. Es la arena de la muerte. He estado allí muchas veces en tareas de limpieza, gracias, replicó el chico, aún sin impresionarse. Creo que pasaré de quedarme impresionado. Me gusta mucho esa cría, confesó una cabeza de ciprevaca al otro, sin importar que fueran un solo dragón. Oh, genial, gruñe Tufnut. ¿Quién le dejó entrar? Vamos a empezar. Bocón nos interrumpe mientras Patán Mocoso y Rufián parecen incrédulos, Astrid frunce el ceño y Patés no sabe qué hacer. El recluta que mejor lo haga ganará el honor de matar a su primer dragón delante de toda la aldea. Enfatiza la palabra matar, girando su gancho, haciendo que Hippo se estremezca ligeramente. Entonces, ¿el honor está en matar o en que has demostrado ser un guerrero? Preguntó un Naro Moro, acicalándose distraídamente las escamas. Bueno, lo segundo, claro, pero lo primero prueba lo segundo, respondió Fizzlex nervioso. Hippo ya mató a un furia nocturna, eso le descalifica o bromeó Snowcloud, sonriendo. Tufnut y Rufnut ríen junto a él mientras Fizzlex sonríe tímidamente, intentando reír con ellos pero demasiado nervioso para hacerlo. Astrid no tiene reparos en discrepar. Su ceño se profundiza mientras se vuelve hacia Snowcloud antes de negar con la cabeza en señal de desaprobación. Débil y sin entrenamiento como es, Hippo está en entrenamiento de dragones. Punto. Insultarle no derrotará a ningún dragón. Hippo parpadeó. Siempre supo que Astrid siempre había sido neutral con él, pero pensaba que era en el sentido de finge que no existe, no en el sentido de sin elogios ni ofendas. ¿Puedo transferirme a la clase con los vikingos guays? Tufnut también bromea, aunque su broma sale mal porque acaba de admitir que ninguno de ellos es guay, ni él incluido. Esta vez la gente se rió de él en vez de su... Y gente, ¿cómo están? Aquí Negro para hacerles un recordatorio de que pueden darle a like, suscribirse y comentar. Es gratis y es un apoyo moral para mí, ya que esto simplemente ya es por hobby, no gano ningún centavo. Y espero que lo hagan y no sean malos. Que vendría bien últimamente. ¿Qué más puedo decirles? Solo eso y preguntas no tengo. Bueno, sí. ¿Están viendo la serie de Invencible? ¿Qué les parece? Del 1 al 10, ¿cuánto le dan? Yo le daría un 7,5 o un 8 fácilmente. Me está gustando la serie. Pero para usted, ¿cómo va? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Cuánto le dan del 1 al 10? Si es que la vieron. Si no, no respondan eso. Broma. Snowcloud frunció el ceño. Eso significa que no soy un vikingo guay, gruñó, fulminando a Tufnut con la mirada. Sin embargo, después de moverse para evitar los puñetazos de Astrid, también había puesto a los gemelos fuera de su alcance, así que simplemente se conformó con mirarlos con ceño. Astrid es la mejor guerrera de su grupo de edad, comentó Hippo, dejando claro lo obvio. Si no es una de las vikingas guays, entonces me da miedo ver de lo que puede hacer una vikinga guay. Quizás sean esos los que aplastan montañas, nivelan bosques y doman mares. Punto. Su comentario provocó muchas risas reticentes. Reacio porque, acertado o no con su broma, seguía siendo un traidor. La gente no se ríe junto a un traidor normalmente. No te preocupes, eres pequeño y débil. Eso te hará menos objetivo. Intenta consolar a Hippo, cuyo rostro pasa de indiferente a molesto, incrédulo y de nuevo a molesto. Te verán como enfermo o loco y irán a por los adolescentes más vikingos. En realidad, eso es falso. Intervino un pesadilla monstruosa, el mismo famoso pesadilla que había perseguido a Hippo durante la redada. Lo veríamos como una presa fácil y apuntaríamos primero a él, eliminándolo para reducir el número. Detalles, desestimó la queja con un gesto. No importa. Por supuesto, solo es la diferencia entre la vida y la muerte, replicó Hippo con sarcasmo. ¿Por qué iba a importar? De verdad usas demasiado sarcasmo, gruñó desdentado, negando con la cabeza. Bocón se ríe y lo empuja a la fila, haciéndole chocar ligeramente con Patas, que le lanza una mirada preocupado por sí mismo, probablemente. Los otros adolescentes también están en la cola. Tufnut parece ansiosa, Astrid está frunciendo el ceño como siempre, Rufnut parece distraído y Patán Snowcloud intenta parecer guay cruzándose de brazos. Para su crédito, está bastante guay y impresionante. Sí, por fin alguien lo dice, exclamó Snowcloud,
golpeando el aire en señal de victoria. ¿Ves? Soy guay y genial. Siempre has sido genial y duro. Mocos, respondió Tufnut, y Rufnut completó. Sois tan tontos que la gente se olvida de eso. El adolescente más bajo pero más flexible les dio un puñetazo a ambos en la cara. Astrid empezaba a molestarse por lo a menudo que le señalaban la expresión facial. Decidió que en cuanto volviera a Berk, se buscaría un hobby. Detrás de estas puertas hay solo algunas de las muchas especies con las que aprenderéis a luchar, continúa Bocón, ahora hablando con todos los adolescentes, señalando las puertas reforzadas de la jaula que tiemblan, rugidos que vienen del interior. El Naro Mordo, velocidad 8, armadura 16, suelta Fislex la primera estadística del Nader que se le ocurrió. Vaya, es mucha armadura, comentó Ivo, impresionado, antes de girarse hacia Chimuelo. Me pregunto cuáles serían las estadísticas de un Furia Nocturna. Probablemente demasiado alto, gruñó un Nightmare, algo envidioso. Desdentado sonrió. El horrible Cipleback, más 11 sigilo, por 2. Oye, ¿a quién llamas horrible?, exclamó un Cipleback, mientras la otra cabeza revisaba sus escamas para ver si estaban bien. Un Nader se rió. Tú, por supuesto. ¿Cómo te atreves, pájaro con escamas? 2 cabezas, medio cerebro. Una cabeza, sin cerebro entonces. Puedes parar ya, rugió un Gronkle, una especie no conocida por su belleza ni su vanidad. La pesadilla monstruosa, potencia de fuego 15, continúa Fislex, cada vez más decidido con cada dragón. El Terrible Terror, ataque 8, veneno 12. Ahora Patas de Pez sonríe ante su propio conocimiento. ¿Podrías parar con eso?, exclama Bocón, exasperado. Conoce perfectamente las estadísticas del dragón, y los adolescentes también deberían. No hace falta repetirlos como un mantra. Con un bufido, se gira hacia la última jaula, colocando una mano sobre el pomo de la puerta. Y el Gronkle, fuerza de mandíbula 8, susurra Fislex a Ivo, que le mira con curiosidad. Tufnut, Astrid y Rufnut fruncen el ceño, listos para pelear. Snotload, en cambio, rompe el personaje y deja de ser genial para pedir aclaraciones. Espera, ¿no vas a enseñarnos primero?, pregunta, un poco asustado. Detrás de él, los ojos de Rufnut se abren al darse cuenta de lo que quiere decir. Ni de broma, sonrió Gopper. Sabes, creen aprender sobre el terreno. Ikub, Stuik y Astrid dijeron al mismo tiempo antes de mirarse sorprendidos. Exacto, sonrió el herrero. Te enseñé bien, excepto por ti, Stuik. No nos enseñaste nada, gruñó Ivo. Nos pones en una situación de vida o muerte y nos dejas resolverlo nosotros mismos con un par de consejos, listos para intervenir si las cosas se ponen peligrosas. ¿Qué es exactamente cómo se debe enseñar? Creo en aprender sobre el terreno, le sonríe Bocón. Ivo puede respaldar esa afirmación sin duda. Cada vez que le pedía a Gopper que le enseñara, el hombre simplemente decía, coge un poco de hierro, lleva unas herramientas y haz algo. Si parece vagamente una espada, buen trabajo. La gente se rió de eso. Eso es realmente lo que pasó, rió Rufnut. Más o menos, se encogió de hombros Ivo, sacando su cuchillo. Este fue el resultado. Lo modifiqué mucho antes de que siquiera pareciera un cuchillo de verdad y no, bueno, una masa de metal golpeada. Pensé que lo habías tirado, protestó desdentado, entrecerrando los ojos hacia el cuchillo. Sí, lo hice, solo lo recogí más tarde. Se encogió de hombros el chico, guardándolo. Es útil para cortar pan y untar mantequilla. Ah, otra cosa que aprendió de mí, sonrió Bocón con cariño. Al bajar la palanca, las puertas se desbloquean y el Gronkle sale disparado de la jaula, listo para mostrar por qué encerrar a un dragón es una muy mala idea. Los adolescentes se dispersan para evitar darle un solo objetivo. Hoy se trata de supervivencia, introduce Gopper la lección. Si te disparan, estás muerto. El Gronkle choca contra una pared y cae antes de animarse al ver unas rocas cerca, que traga rápidamente. Rápido, ¿qué es lo primero que vais a necesitar?, interroga el herrero a sus alumnos. Hippo se encoge de hombros con pánico. ¿Un médico? Ningún médico puede coserte de nuevo si te disparan, respondió Bocón alegremente. Respuesta equivocada. ¿Cómo iba a saberlo?, protestó el chico. Yo hago escudos, no los uso en batalla. ¿Por qué especificaste en batalla?, preguntó Astrid, desconfiada. Hippo se quedó paralizado. Bueno, para algo que inventé y necesitaba objetivos. Ah, así que ahí fue donde fueron todos esos escudos, exclamó Gopper. Pensaba que los trolls se habían aburrido de robar calcetines. Más 5 velocidad, ofrece Patas Peces, claramente aún pensando en estadísticas de dragón. Bueno, si alguna vez encontraba cómo hacerlo, sería la respuesta correcta. Por desgracia, por ahora está mal. Un escudo. Con la seguridad de la cabeza, Astrid da la respuesta correcta mientras mantiene una postura baja pero móvil. Escudos, ya. Bocón está de acuerdo con ella, haciendo que todos huyan. Astrid y Snotlout aparecen recogiendo escudos. Luego Hippo intenta torpemente levantar la suya, no acostumbrado a usar la mano
izquierda para el trabajo y tampoco a manejarla correctamente, ya que normalmente las lleva apiladas una encima de otra. Gopper entra y le ayuda antes de mandarlo correr. Tu equipo más importante es tu escudo. Si tienes que elegir entre una espada o un escudo, coge el escudo. Los gemelos se agarran al mismo escudo con calaveras pintadas y empiezan a discutir de inmediato. Quita las manos de mi escudo. Hay como 1.000.000 de escudos. Toma ese, tiene flores. A las chicas les gustan las flores. Ruffnut responde arrancándole el escudo de las manos y golpeándolo en la cabeza antes de devolvérselo. Ups, ahora este tiene sangre. Los padres de los gemelos gimieron de miseria. ¿Por qué sus hijos no podían ser un poco menos idiotas? ¿De verdad era demasiado pedir? Bueno, siempre mejor que inútil, ni siquiera podía levantar un escudo, se burló Snotlout, contento de notar que Stuik no le había derrumbado la cabeza con el martillo. Al menos no me asusté muchísimo cuando Bocón soltó al dragón, resopló Hippo. Después de casi morir a manos del Furia Nocturna enfadado, pocas cosas podían sacudirle ya. Además, no era un problema de peso, sino de cómo agarrarlo. Literalmente hay un asa, observó Astrid con una ceja levantada. Bueno, perdón por hacerlas y no saber cómo se usan. Hippo levantó las manos en señal de derrota. El dragón, quizá irritado por su charla, dispara un disparo al escudo, derribando a ambos a la vez. Giran por el golpe y caen. Tofnut, Ruffnut, quedáis fuera, les grita Bocón. Bien merecido por comportarse como idiotas, murmuró Patá, fulminando a los gemelos con la mirada. Que, Tofnut, atónito, seguido por el que de Ruffnut. Esos escudos sirven para otra cosa. Ruido. La escena muestra al Gronkle flotando en el aire, fuera del alcance de los adolescentes. Haz mucho para despistar a un dragón. Los adolescentes empiezan a golpear sus armas contra los escudos, aturdiendo visiblemente al Gronkle. De repente, desde el punto de vista del dragón, los adolescentes son figuras borrosas, difíciles de definir. Parece centrarse en Astrid. Sin embargo, espera, si vas tras los enfermos y locos, ¿por qué señalas al recluta más peligroso?, preguntó Hippo al Gronkle. El dragón se encogió de hombros. Era la primera vez que os veía, crías, y para ser sincera, la chica puede fruncir mucho el ceño, pero es tan enclenca como vosotros. Buen objetivo en mi opinión. Astrid frunció el ceño y cruzó los brazos. Que fuera delgada no significaba que no fuera hábil. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Así que si vieras un Furia Nocturna, ¿creerías que es débil porque es más pequeño que una pesadilla monstruosa? Un Narrow Mortal, Evergreen, negó con la cabeza coronada de espinas. No, porque sabemos que los Furias Nocturnas son increíblemente peligrosos a pesar de su tamaño. Pero si viéramos un dragón desconocido más pequeño que los demás, sí, probablemente creeríamos que es más débil. Cada dragón tiene un límite de disparos. ¿Cuántos tiene un Gronkle?, preguntó Bocón mientras los adolescentes rodeaban al dragón, sin quedarse quietos mucho tiempo. Fizzlex grita mientras pasa corriendo. 5. Snotlout supuso con incertidumbre. No, 6, exclamó Fizzlex. Y por eso deberías leer el libro de los dragones, comentó el chico mayor al otro. Exacto, 6. Uno para cada uno. El dragón, sin apreciar que sus secretos se revelaran, dispara el escudo directamente de la mano de Patas de Pez y lo hace chocar contra la pared, carbonizándola. Fizzlex, fuera, la voz aburrida de Gopper acompaña los chillidos agudos de Fizzlex mientras huye. Y por eso no deberías leer el libro de los dragones, replicó Snotlout con una sonrisa arrogante. ¿Qué tiene que ver la lectura con mi puntería?, preguntó Meatlug, confundido. Simplemente es cierto, Snotlout mantuvo firme lo que dijo, por muy poco sentido que tuviera. Hippo se esconde detrás de un soporte de armas. Hippo, entra ahí. Gopper le llama, haciéndole salir con cautela antes de que una explosión golpee la pared justo a su lado, obligándole a esconderse. Antes de que digas nada, Gopper, esa lección era sobre sobrevivir, no sobre luchar, señaló Hippo. Sí, pero no siempre encontrarás escondites en batalla. Eso era para practicar tus habilidades de esquivar, respondió su mentor, rascándose la barbilla. Aunque admito que no lo dije, simplemente lo decía en serio. ¿Y qué? Tiene miedo, así que pasa. Snotlout se erizó. El miedo es una buena emoción, muchacho, respondió el herrero. El valor no es no tener miedo, sino luchar contra el miedo. Sin miedo, no tendrías miedo de tirarte por un acantilado y serías igual que los gemelos. El Gronkle mira a su alrededor, viendo a Astrid y Snotlout al otro lado del ring. Astrid está medio agachada y lista para saltar. Mocoso, no tanto. Bueno, me voy a mudar al sótano de mis padres. Deberías venir a entrenar, pareces que haces ejercicio. Se gira para seguir a Astrid, que rueda lejos, con la mirada, sin fijarse en el Gronkle, que le
le hace volar el escudo del brazo y lo derriba a él. Mocoso, fuera. Strike, exclamó Meatlug alegremente, provocando risas de los dragones, así como risitas de los adolescentes y una suave de Gopher. Presta atención, hijo, le reprendió Spitaloud. El campo de batalla no es momento para coquetear. Escuche quién habla, resopló Gopher, ganándose una mirada de enfado del hombre. Sí, hablo de ti. Astrid se detiene frente a Hippo, que al menos estaba tenso durante la pelea. Sin embargo, la distracción es suficiente, ya que rompe la postura para al menos intentar hablar con ella. Debe de ser una de 3 razones. Primero y menos probable, coquetear a su manera, aunque no tiene la confianza para hablar con ella normalmente, y mucho menos para coquetear. 2. Hacer un comentario sarcástico, pero no lo hace, así que no. Tercero, calmar un poco la situación haciendo conversaciones triviales y relajantes. Probablemente no. Nunca se sabrá por qué hizo eso. Así que supongo que solo quedamos tú y yo. No, solo tú, responde, abriendo los ojos al ver al Gronkle listo para disparar. Se escapa de largo de Hippo, que chilla y levanta su escudo justo a tiempo. El golpe dirigido a su cabeza en cambio le hace volar el escudo de la mano. ¿Y cuál es su excusa?, preguntó Snotlout con arrogancia. Por un lado, Astrid es más alta que él y estaba entre él y el dragón. Podría haber creído que mientras Astrid se quedara quieta, el dragón no iba a disparar. 2. En el momento en que ella esquivó, el dragón presumiblemente acababa de disparar, lo que significaba que no tenía tiempo para esquivar, respondió Spitaloud, no porque quisiera defender a Hippo, sino porque si no lo hacía, Snotlout pensaría que podía ser excusado por su error. Y además, es un débil sin entrenar, tú deberías ser guerrero. Snotlout refunfuñó en protesta. No es justo, simplemente tuvo suerte. Se escondía como un cobarde. Astrid suspiró. A veces deseaba no ser atractiva. Podría llevar seriamente a la muerte de algunas personas si eso continuaba. Al menos Hippo había sido lo bastante rápido para levantar su escudo, o su cabeza habría sido volada de golpe. De alguna manera, logrando mantenerse en pie, Hippo corre tras su escudo. Gopher aún no le ha señalado, así que intenta al menos recuperar su única defensa. El Gronkle ignora a Astrid mientras carga tras Hippo, acorralándolo contra la pared incluso cuando Bocón llama su nombre angustiado desde el otro lado del anillo. El Gronkle lo huele un segundo antes de prepararse para disparar al adolescente jadeante. El gancho de Gopher asoma desde la derecha y le fuerza la cabeza hacia arriba en el último momento mientras Hippo se cubre la cabeza con los brazos. La explosión golpea la pared, quemándola, pero deja ileso al adolescente. Stuik suspiró aliviado al ver a su hijo ahora a salvo, antes de girarse para fruncir el ceño a Gopher. Te dije que lo sabía. Bocón solo pudo encogerse de hombros impotente. Astrid, sin embargo, tenía una pregunta, y por primera vez, tenía una pregunta que necesitaba hacerle directamente a un dragón. Miró al Gronkle que había animado cuando Snotlout salió, suponiendo que era el del ring. ¿Por qué intentaste matar a Hippo?, preguntó, endureciendo su voz para quitarse la duda de hablar con una bestia. ¿Qué quieres decir, chica?, preguntó Gopher, confundido. Es un dragón enjaulado que lleva mucho tiempo ahí, ya que solo la pesadilla muere al final del entrenamiento, respondió tensa. Lo que significa que debe saber que si mata a uno de los reclutas, será castigado o incluso asesinado, viendo que les pasó a otros dragones cuando les hicieron daño. Y esto se demuestra por el hecho de que solo apuntaba a los escudos a pesar de tener disparos claros. Excepto por ese último golpe. Volvió a mirar al dragón. Entonces, ¿por qué intentaste matarlo? Meatlug parecía impresionado, o tan impresionado como puede parecer un dragón. Nunca pensé que te darías cuenta de eso, comentó. Bueno, es porque la noche anterior escuché el grito del Furia Nocturna, y luego olía Furia Nocturna en él. Supuse que lo había matado, así que quise vengar su muerte, aunque supiera que me castigarían por ello. Al menos mataría al vikingo que logró matar a un Furia Nocturna. Desdentado resopló. Osa sobreprotectora puso los ojos en blanco. Los vikingos, por su parte, quedaron sorprendidos por la razón del dragón. Aunque podían entender por qué nunca mataba a los reclutas, la protección era inaudita. Satisfecha, Astrid asintió y volvió a mirar la pantalla. Y esos son 6, dice Gopher mientras lucha con el Gronkle flotante, girándolo y arrojándolo a la jaula. Vuelve a la cama, salchicha gigante. Bueno, tu clase sí parece. Salchicha, comentó un Nater, esquíblase antes de ser lanzada de espaldas por Meatlug. Me ofendo eso. Bocón cierra la puerta con llave y se dirige hacia el resto del adolescente. Tendrás otra oportunidad, no te preocupes, afirma. Se desconoce si se dirige a los adolescentes o a los dragones. Hablando de los adolescentes, Rufnut y Tufnut parecen cansados, pero bien, Mocoso está doblado y Pate se apoya en él mientras recupera el aliento. Astrid
Astrid es la única que sigue erguida, pero incluso ella jadea ligeramente. Recuerda, un dragón siempre irá a por la muerte. Se vuelve hacia Ivo, aún acurrucado junto a la pared, mientras termina la frase. Lo levanta y luego se aleja cojeando. Ivo, aún sorprendido por la experiencia cercana a la muerte, mira la marca de quemadura en la pared antes de que una expresión pensativa se apodere de su rostro. No, oh no. ¡Ay, los calzoncillos de Odín! No hagas lo que creo que vas a hacer, exclamó Bocón, dándose cuenta de que el adolescente ya había empezado a dudar de sus enseñanzas. Algunos otros también lo descubrieron, pero la mayoría parecía despistada. Desdentado se rió a su manera de Ivo, que le sacó la lengua. Cállate, colega. Tú también desconfiabas de los vikingos entonces. Cierto, concedió el dragón con una sonrisa ladeada. La escena cambia a Ivo arrodillado junto a las bolas ahora cortadas que una vez contuvieron al Furia Nocturna. Coge uno y lo besa entre las manos. Así que, ¿por qué no lo hiciste? Gimió Gobber. Ahí fue, ya dudando de sus enseñanzas. Entonces un pensamiento repentino le golpeó y miró hacia donde estaban sentados el chico y el dragón, ambos perfectamente cómodos el uno con el otro. Gimió de nuevo, aún más miserablemente. El chico no solo había perdonado al dragón, él también lo había llegado a conocer. Pensativo, Hippo se dirige en la dirección por donde había visto por última vez al Furia Nocturna. Al saltar sobre un tronco, la escena cambia a él saltando a una grieta, caminando hacia el agujero entre las rocas y agachándose para no golpearse la cabeza contra una raíz de árbol. ¿Fuiste a buscar a un furioso Furia Nocturna? Snotlow prácticamente chilló, con los ojos desorbitados mientras miraba la pared. ¿Qué te pasa? Oye, acabo de cambiar mi mundo. Quería respuestas, protestó Hippo con vehemencia, cruzándose de brazos. Astrid negó con la cabeza. Era oficial. Hippo era, al mismo tiempo, el vikingo más valiente y el más loco que había existido. Uno no iba a buscar a un Furia Nocturna solo porque quería respuestas. Eso era pedir que me dispararan. El agujero conduce a una hermosa cala llena de hierba y con un lago que ocupa la mayor parte. El canto de los pájaros resalta lo maravilloso que es. Sin embargo, no queda rastro del dragón, y cuando la vista vuelve al rostro de Hippo, suspira decepcionado. Bueno, esto ha sido una tontería. Sí, y muy sí, asintió Gobber. Astrid no sabía muy bien qué sentir. Por un lado, ese dragón podría reducirlo a cenizas. Por otro, ni siquiera lo había hecho cuando podría y tenía todas las razones para hacerlo. No podía entenderlo. De repente, nota unas escamas negras del tamaño de su palma en el suelo. Se agacha y coge uno, acariciándolo con la mano derecha. Sin previo aviso, el Furia Nocturna pasa disparado junto a él y sube por las paredes, arañando las paredes para intentar escapar, pero sin éxito. Se echa hacia atrás asustado, observando asombrado cómo el dragón cae antes de deslizarse lejos. La mayoría jadeó o chilló ante la repentina aparición del dragón. Hippo se rió ante eso. ¿Quién sabe cuánto tardarían en dejar de hacer eso? Su sorpresa se convierte en asombro mientras busca rápidamente un lugar donde esconderse. Encuentra unas rocas no muy lejos de donde está y se agacha para observar al dragón, su miedo sustituido por curiosidad. El Furia Nocturna intenta volar de nuevo, pero cae, incapaz de subir. Una y otra vez lo intenta, y de repente a Hippo se le ocurre una idea. Saca su cuaderno y rápidamente dibuja el dibujo del Furia Nocturna. Bonito dibujo, elogió Astrid, impresionada por el dibujo hecho en cuestión de segundos. Se sonrojó ante el elogio y tartamudeó algo que se parecía vagamente a un gracias. Podría haberlo hecho mejor, presumió Snotlow desde donde se escondía detrás de Fizzlex. Observando dragones y dibujos por igual, se pregunta, ¿por qué no simplemente volar? Al mirar de nuevo, detecta el problema y modifica el dibujo en consecuencia, borrando una de las aletas de la cola. La caída o la bola debieron de paralizarlo. Ahora no puede volar. Frustrado, el Furia Nocturna lanza un tiro al suelo. Los dragones se quedaban boquiabiertos, mientras los vikingos vitoreaban. Un dragón derribado es un dragón muerto, afirmó Stuik con tono sombrío. Hola gente, ¿cómo están? Esto va a ser rápido, no va a ser preguntas, solo recordatorio de que pueden darle a like, suscribirse y comentar. Y activen la campanita para que les esté llegando notificaciones y saber cada vez que subo un video. Perdón por ese trabalengua que me acabo de alargar. Lo siento. Bueno, solo eso, ya saben. Así que vayan, háganlo, es todo gratis y es un apoyo moral para mí. Así que nos vemos y sigamos con el video. Hippo sonrió con suficiencia. No por mucho tiempo, murmuró a su dragón, frotándose la cabeza. Astrid se sorprendió al sentir un punzante sentimiento de tristeza y simpatía por el dragón. Había sido entrenada para luchar contra ellos, no para asesinarlos, y esa bestia era tan magnífica como peligrosa. Y también había salvado la vida de Hippo, no podía olvidarlo. Esa misericordia merecía ser devolvida. El dragón lo intenta de nuevo, pero sin éxito y se estrella con fuerza. Debilitado, cierra los ojos hasta oír peces nadando en el
lago. Su interés se intensifica, se arrastra hasta el agua y morde a los peces, pero no consigue atrapar ninguno. Con tristeza pintada en su hocico, el dragón se agacha en el suelo. La simpatía de Astrid volvió a crecer, y algunos otros vikingos se compadecieron de la orgullosa bestia. Patés parecía abiertamente triste por el dragón. Stoico no vaciló, y todos sabían por qué. Los dragones le habían arrebatado a su esposa, lo que le había llevado a alienar a su hijo por su incapacidad para entenderle, lo que a su vez había provocado todo tipo de desastres y penas. Todo eso lo echaba a los dragones, y más. Ver sufrir a uno no le conmovería pronto. Hippo frunció el ceño, también entristecido, aunque sabía que de alguna manera lo había arreglado después. Hippo parece entristecido por la debilidad de la orgullosa bestia, y su distracción hace que su palo de carbón se le resbale de la mano y caía, tintineando todo el camino. Al oírlo, el dragón levanta la cabeza y ve al chico, haciéndole quedarse paralizado y contener la respiración. Astrid se tensó. Eso fue todo. El dragón le había pagado la misericordia a Hippo perdonándole. Ahora que la deuda estaba saldada, no tenía razón para no atacarle. Si elegía no matarlo, tendría que admitir que los dragones, o al menos ese dragón, no eran ni de lejos tan malvados como pensaba. Era un pensamiento aterrador. Miró a Hippo. Así se sentía, que su mundo se estaba desmoronando bajo sus pies, que todo lo que le habían dicho estaba mal, y ni siquiera lo estaba experimentando directamente. Hippo era realmente algo. Sonrió y negó con la cabeza, sin importarle si alguien la veía. Un vikingo no simpatizaba con los dragones, y ella simplemente lo hacía. Si no podía ser vikinga completa, podría permitirse un poco más de margen en otros campos también. Hippo se estremece al principio, pero sigue sin parecer tan asustado como debería. Su creencia en la maldad del dragón ya ha vacilado y está lista para caer. Se intercambian una larga y profunda mirada, una que Hippo nunca ha experimentado con ningún vikingo. Por primera vez, alguien le ve a él, y es un dragón. No sabe qué pensar, y menos aún cuando inclina la cabeza y el dragón hace lo mismo para mantener el contacto visual recto. Muchos vikingos se estremecían ante lo directo que describía la película, de que nunca se tomaban el tiempo de descubrir quién era realmente Hippo, en lugar de verlo solo como las ilusiones que ellos mismos se creaban. Astrid fue la que golpeó con más fuerza. No solo el dragón acababa de demostrar no ser malvado, solo demostraba que era más empático que cualquier vikingo. No, ya no podía llamar al dragón eso. No cuando el Furia Nocturna mostraba emociones y empatía más allá de lo que la mayoría de los vikingos eran capaces. Tenía que admitirlo, ese dragón tenía que llamarse él. Sin que él lo sepa, el dragón piensa lo mismo. Por un segundo, es como un espejo del alma, dos almas fraternales en cuerpos diferentes, pero llevará tiempo verlo con más claridad. Por ahora, no se van a matar todavía. Recordó cuando le había gritado tras el accidente de Nater en el ring, desahogando su frustración con la persona equivocada que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Le había dicho que averiguara de qué lado estaba. Larga y profunda mirada, una que Hippo nunca ha experimentado con ningún vikingo. Por primera vez, alguien le ve a él, y es un dragón. No sabe qué pensar, y menos aún cuando inclina la cabeza y el dragón hace lo mismo para mantener el contacto visual recto. Muchos vikingos se estremecían ante lo directo que describía la película, de que nunca se tomaban el tiempo de descubrir quién era realmente Hippo, en lugar de verlo solo como las ilusiones que ellos mismos se creaban. Astrid fue la que golpeó contra más fuerza. No solo el dragón acababa de demostrar no ser malvado, solo demostraba que era más empático que cualquier vikingo. No, si no podía llamar al dragón eso. No cuando el Furia Nocturna mostraba emociones y empatía más allá de lo que la mayoría de los vikingos eran capaces. Tenía que admitirlo, ese dragón tenía que llamarse él. Sin que él lo sepa, el dragón piensa lo mismo. Por un segundo, es como un espejo del alma, dos almas fraternales en cuerpos diferentes, pero llevará tiempo verlo con más claridad. Por ahora, no se furgoneta a matar todavía. Astrid soltó un suspiro pesado. Lo había conseguido. Había cometido traición, aunque solo fuera en su mente. Dudaba que todos los dragones fueran malvados, y se refería a uno como él. Todo su entrenamiento para convertirse en vikingo, en vano. ¿O lo era? Echó un vistazo furtivo a Hippo. Parecía tranquilo y relajado, algo que nunca había visto entre los vikingos, y la película acababa de demostrarlo. No solo eso, parecía bastante feliz con su dragón. Recordó cuando le había gritado tras el accidente de Nater en el anillo, desahogando su frustración con la persona equivocada que simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Le había dicho que averiguara de qué lado estaba. No estaba del lado vikingo, eso estaba claro, y aún así no era bienvenido entre los dragones. Así que, no era ninguno de los dos. No, se contradijo a sí misma. Piensa como Hippo. ¿Qué diría? Probablemente habría dicho que no estaba en ningún bando, ya que estaba sentado justo entre ellos. Ay, querida Freya. Con los ojos abiertos al darse cuenta, obtuvo su respuesta. Hippo había elegido un bando, había elegido ambos. No había intentado hacerse amigo de los dragones después de ser rechazado por los vikingos. Él solo estaba esperando y bromeando con ambos bandos. Estaba, efectivamente, en
en ambos bandos. ¿Era siquiera posible? Negó con la cabeza. Ese era Hippo, por supuesto que pensaría en algo tan loco como eso. La escena cambia a Hippo fuera del salón de la hidromiel, empapado hasta los huesos bajo la tormenta, mientras sube los escalones. La voz de Gopher viene de dentro y continúa mientras la escena cambia a él acercándose a la mesa de los adolescentes. Vale, ¿en qué falló Astrid en el ring hoy? Ah, allá vamos, gimió Rofnut. Astrid la fulminó con la mirada. ¿Qué? ¿Crees que es divertido oírte siendo tu típica perfecta Miss Perfect Y? Estás luchando como Fislex con dragones. Eso no es verdad, protestó la otra chica. Tenemos que aprender a luchar con precisión. La muchacha no se equivoca, Astrid, intervino su padre Harold Hofferson. Pelear es mucho cuestión de instinto. La experiencia llega con el tiempo. Luchar con precisión solo funciona si tienes tiempo. Si no, tu cuerpo tiene que moverse por sí solo. Y por eso nunca seré un luchador, susurró Hippo en voz escénica desdentado. Probablemente mi cuerpo se enredaría en mis propios miembros, de alguna manera. No sé, sonrió el Furia Nocturna. Quizá automáticamente empezarías a usar ese sarcasmo tuyo para burlarte de tus enemigos hasta la muerte. Oh jaja, muy gracioso, frunció el chico, ganándose una risita al dragón. Estúpido lagarto gigante, me equivoqué en el momento de mi salto mortal. Fue descuidado. Me desestabilizó la caída inversa, responde Astrid de inmediato. Sí, seguro que todos lo hemos notado. Hippo puso los ojos en blanco ante el detalle más mínimo. Eso es lo que le dije, exclamó Rufnut, contento de que alguien por fin lo entendiera. Solo tienes envidia de que mi Astrid sea tan hábil, presumió Snotlout antes de que el filo romo de un hacha lo derribara al suelo. No me hagas usar el lado agudo, amenazó la chica, disgustada de que la llamaran suya. Sí, nos hemos dado cuenta, comenta Rufnut sarcásticamente. No, lo hiciste genial. Eso fue tan Astrid, Snotlout, siempre aduladora, intenta adularla, lo que solo hace que ella ponga los ojos en blanco. Hippo se acerca a la mesa y los adolescentes se fijan en él. Rufnut y Tufnut no reaccionan mucho más allá de mirarle. Mocoso frunce el ceño con desdén mientras Paté solo le mira con qué intenta adivinar. Incertidumbre. Sí, ese chico nunca parece seguro de lo que hace. Astrid le mira, igual que los gemelos, pero parece fruncir el ceño tras un segundo, ya sea por Hippo o porque Patán Snotlout impide a propósito que el chico se siente en su mesa. O quizá es contra Hippo por su intento de coquetear en el ring ese día, quizá ella no quiere otro Snotlout tras ella. Hippo hizo una mueca. Sí, ese no había sido su momento de mayor orgullo, ni de lejos. Aunque, en su defensa, cuando se suponía que debía acercarse a ella, era una guerrera, así que durante una pelea estaría en su entorno natural. No, vale, esas excusas le sonaban débiles incluso a él. Astrid, en cambio, intentó recordar por qué fruncía el ceño o que, como decía la película, frunció el ceño sin razón aparente. No se le ocurrió nada. Snotlout sonrió. En su mente, eso había sido pura genialidad. Esa mesa era para los vikingos guays, no para los débiles como inútiles. ¿Dónde se equivocó Hippo?, preguntó bocón a los adolescentes, esperando que no recayeran en su habitual acoso hacia el chico. En vano, desafortunadamente. Snotlout sonríe desagradablemente al chico, recordándole que no tiene lugar entre ellos. Hippo pone los ojos en blanco y coge un plato de pollo antes de inclinarse detrás de la espalda de Mocoso y coger una taza antes de que el chico del buffet pueda detenerle. Luego, sin más indicaciones, se aleja hacia otra mesa. No es que quisiera sentarse con ellos de todos modos. Ha aparecido, ofrece Rufnut con un ceño fingido y pensativo. No se lo han comido, se rió Tufnut, mirando al chico con una sonrisa maliciosa. Nunca está donde debería estar, afirma Astrid con firmeza y un poco agresiva, siguiendo al chico con la mirada, y esta vez está claro que claramente le frunce el ceño. Astrid se sintió un poco mal, pero solo un poco. Cierto, Hippo había coqueteado con ella, o eso creía, pero solo una vez, y dejó de hacerlo en cuanto no obtuvo una reacción positiva. Quizá había sido demasiado rápida en verlo como un segundo Snotlout. Pronto perdió esa ilusión cuando él dejó de mostrar interés en ella con el paso del tiempo, pero luego encontró otras razones para enfadarse con él. Se esforzó al menos en intentar disculparse antes de que terminara la película. Ni siquiera se dio cuenta de que quería disculparse con un traidor. Hippo ni siquiera parece darse cuenta de los insultos mientras se sienta y empieza a picar la comida. Gracias, Astrid. Gopher enfatiza las palabras gracias, dándole un golpe en la cabeza a ambos gemelos al pasar. Tienes que respirar y vivir estas cosas. Saca un libro grande de sabe dónde, y es mejor no saberlo porque estaba a la altura de la cintura, y recoge la mesa de platos antes de arrojar el libro encima. El manual del dragón. Todo lo que sabemos sobre cada dragón que conocemos. El trueno retumba y Bocón levanta la vista pensativo. Con la lluvia, ningún dragón vendría siquiera a atacar, ya que no podrían usar su fuego, su arma principal. Nada de ataques esta noche. Estudia un poco más. Espera, dice Tufnut, sorprendido. ¿Quieres decir, leído, mientras sigamos vivos? Continúa Rufnut, igual de sorprendido por la injusticia de todo aquello. Astrid primero levanta una ceja a los dos, luego
luego niega con la cabeza en señal de desaprobación y vuelve a su comida. ¿Por qué? ¿Quieres leerlo cuando estés muerto?, preguntó Bocón, confundido. No te servirá de nada en Valhalla si te mata un dragón porque no has leído ese libro. Fitzlegg suspiró. Era imposible conseguir que los adolescentes vikingos leyeran cualquier tipo de libro, y mucho menos uno que realmente necesitaran leer. Astrid, en cambio, notó lo desagradable que se comportaba con todos. Era como si despresurara desprecio o disgusto cada vez que alguien decía o hacía siquiera la cosa más pequeña que no le gustaba. ¿De verdad era así? ¿De verdad estaba siendo quisquillosa cuando se trataba de hacer las cosas bien, como había dicho Rufnut? Recordó sus pensamientos sobre su felicidad. Ser vikinga requería que fuera dura, directa e insensible. Tenía que desahogarse con juegos y bromas tontas como esas, y tenía que evitar aficiones inútiles en favor del entrenamiento para luchar. ¿Realmente valió la pena toda esa habilidad? Claro, la mantendría con vida, pero ¿la haría feliz? Y además, ningún otro verquiano era tan estricto como ella, ni de lejos. Encontró una palabra para lo que era: obsesionada. Y sabía por qué. Desde que su tío Finn había deshonrado el honor de su familia, ella estaba obsesionada con volverse lo suficientemente hábil como para matar a los Frigmare. Pero ¿realmente merecía la pena seguir siguiendo? ¿De verdad tenía que arruinar su vida solo por honor? Miró a Hippo. Hippo no tuvo reparos en renunciar a la fama y el honor más allá de toda comprensión para hacer lo que creía correcto cuando liberó a ese furia nocturna. Se había priorizado a sí mismo por encima de la opinión que la gente tenía de él. Mientras estuvo solo, eso le hizo miserable. Pero ahora que estaba con ese dragón, solo un dragón que lo aceptaba tal y como era, parecía el más feliz que ella le había visto nunca. Quizá ese era el camino a seguir. Se dio cuenta de que sí, probablemente lo era. ¿Por qué leer palabras cuando puedes simplemente matar cosas que te cuentan las palabras? Snotlord protesta, mostrando una de las mejores sintaxis de todo el mundo vikingo, capaz de construir una frase tan compleja sin estropearla. Parecía realmente ofendido por tener que leer. Snotlord se iluminó con el elogio. Aunque no fuera por su buen aspecto, ni por su fuerza o sus habilidades de lucha, seguía siendo un cumplido. Oh, lo he leído como 7 veces, exclama Fitzlegg entusiasmado. Hay un dragón de agua que te rocía agua hirviendo en la cara. Mientras habla, Patán se vuelve hacia él con expresión horrorizada, como si acabara de convertirse en un cangrejo aplastado especialmente asqueroso. Todos se rieron de la expresión de Patán mientras Paté suspiraba abatido. No es que nadie fuera a escucharle enumerar dragones y sus capacidades. Incluso Hippo le había dicho que se callara cuando luchaban contra el Cyberback, aunque quizá tenía razón en ese momento. Deberías leer ese libro, Snotlord, reprendió Spitteloud a su hijo. Todos los vikingos lo han leído al menos una vez. Puede que sea aburrido y puede que no parezca que te va a ayudar, pero lo hará, especialmente si te enfrentas a una especie contra la que no has entrenado. Y hay otro, que se esconde solo durante como una semana, no puede seguir más mientras Tufnut agita la mano delante de su rostro para interrumpirle. Sí, suena genial. Es sarcástico, por supuesto. Se recuesta en su asiento para enfatizar lo poco que le importa. Había una posibilidad de que fuera a leer eso. Pero, ahora, Rufnut se queda en silencio, ambos gemelos transmitiendo lo poco impresionados que están alzando las cejas hacia él. Vosotros leed, yo voy a matar cosas, dice Snotlord mientras se levanta, con gemelos y Fitzlegg corriendo tras él. Por un segundo, Astrid parece desplomarse, por alguna razón, ya sea más desaprobación, soledad repentina o alivio de que finalmente le hayan alejado su discusión. La voz de Fitzlegg se apaga cuando los adolescentes salen por la puerta. ¿Ninguno de vosotros se quedó? Stuik retumbó, indignado. Gobber, tu mentor, te dijo que lo leyeras. Era una orden igual a las que dio en el ring. Se suponía que debías seguirla, no irte sin preocuparte. Bueno, para ser sincero, no es que necesitáramos leerlo de inmediato, respondió Tufnut, aún sin impresionarse aunque algo intimidado por la ira del jefe. Podríamos haberlo leído más tarde. ¿De verdad?, preguntó Gobber, dudando de alguna manera. Pues no, se encogió de hombros Rufnut, pero podríamos haberlo hecho. Importa. Hippo se levanta de sus propias mesas y se acerca a la de los adolescentes. Supongo que compartiremos. Ni siquiera puede terminar el signo de interrogación en su pregunta que Astrid le empuja el libro y se levanta sin mirar 2 veces. Léelo. Suena un poco a orden. Irónico, ya que a ella también le habían dicho que lo leyera y no lo había hecho. Sí, definitivamente no le gustó eso. Entonces todo mío. Así que, supongo que nos vemos. La puerta se cierra de golpe. Ni siquiera ha escuchado lo que él ha estado diciendo. Un poco como su padre. Mañana, suspira. Va a ser una noche larga. Antes de que alguno de vosotros empiece a criticarme, ya he leído ese libro, afirmó con firmeza en cuanto la
la película, la mostró levantándose. Luego se volvió hacia Hippo y se disculpó. En cuanto a ti, después de lo que pasó en el ring pensé que ibas a tirarme la onda toda la noche, así que te traté como habría tratado a Snotlout en esa situación. Hippo puso los ojos en blanco. Vaya, me conoces tan bien, bromeó con sarcasmo. Sabía que era patético intentar ocultar lo doloroso que realmente le dolía ser rechazado tan obviamente y descuidadamente por los demás, pero se había convertido en un hábito para él, y los viejos hábitos son difíciles de morir. Los instintos de supervivencia morían aún más, al menos en lo que respecta a las interacciones sociales con los vikingos. Sarcasmo o no, las palabras tocaron una fibra en Astrid, lo que significaba que dolían mucho más de lo que debían ser. Estaba sentado tan casualmente junto a un dragón y lo trataba como a su mejor amigo, que probablemente lo era, pero pensó, no, sabía que ella, alguien con quien básicamente había crecido en el mismo pueblo, no sabía nada de Hippo, lo cual, ahora que lo pensaba, no era cierto. Lo cierto era que siempre había visto solo la superficie y lo que otros veían, pero inconscientemente había notado muchas más cosas sobre el chico. Solo tenía que actuar como Hippo y mirar más a fondo en lugar de conformarse con lo que la gente decía de él. Solo por los inventos que hacía y las charlas que recibía sobre ellos, podía notar que era inventivo, inhumanamente hábil en la artesanía, terco hasta el extremo y valiente, increíblemente valiente. Enfrentarse a dragones y a la decepción de la aldea requería dos tipos diferentes de valor, y no estaba segura de que la primera importara más. También sabía que no tenía lo segundo. También era inteligente, casi de forma frustrante. Todo ese sarcasmo tenía que basarse en algo para salir del armario. Estaba solo, pero vivía con ello. Era misericordioso, como había demostrado cuando no pudo matar a ese dragón tras ver que era un ser vivo igual que él. Y era demasiado curioso para su propio bien, como demostró cuando fue tras el dragón más letal solo para demostrar su teoría. Casi estuvo tentada de decir que no era muy bueno en capacidades físicas, pero luego se contuvo de dar por sentado lo que veía y miró más a fondo. Ella, sinceramente, se sorprendió por lo que era tan evidente bajo un fino velo de ilusiones. Hippo había corrido como todos los demás en el ring, siempre con hacha y escudo levantados sin ningún signo de tensión, y al final jadeaba de miedo, mientras su respiración se calmaba en cuanto se volvió pensativo. Aparte de ella, los demás básicamente estaban doblados. Era rápido, definitivamente no, débil, y más resistente de lo que nadie pensaba. También demostró ser un muy buen rastreador. No mucha gente podía seguir a una criatura voladora en el bosque tan fácilmente, y podía notar que no le había llevado mucho tiempo porque la luz no había cambiado en absoluto. Por último, su puntería tenía que ser inhumana para poder acertar a un furia nocturna, en total oscuridad, desde tanta distancia. También podía pensar fácilmente en sus defectos. Era terco, imprudente hasta el punto de que ella podría llamarle suicida, no respetaba las costumbres vikingas, torpe, introvertido, tímido y tartamudeaba a menudo. Sus inventos, por muy creativos que fueran, a menudo eran peligrosos y causaban mucha destrucción en la aldea. Y su confianza era un desastre, aunque después de acercarse a su dragón, eso había mejorado mucho. Y mencionó que era realmente mono, y la opción más guapa de todas las que hay en el pueblo. Claro, no era tan guapo, pero su pelo castaño rojizo despeinado, sus expresivos ojos verdes y todas esas pecas eran realmente adorables. No es que ella se lo dijera a la cara, quizá, probablemente dependería de la situación. Joder, pasaron meses, si no años, de negación cuidadosamente construida. Ahora que lo pensaba, quizá realmente le gustaba. ¿Y qué le pareció el capítulo, muchachos? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Qué hubiesen cambiado? ¿Qué hubiesen dejado? ¿Cómo va? ¿Va bien? ¿Va mal? ¿Todo contento? ¿Cómo están, muchachos? Yo bastante bien. Hoy es 18 del 4 de 2026. Digamos que me invitaron a una joda, se puede decir. Si es que se puede llamar joda eso, ya que solo vamos a hacer sí, es una jodita pequeña, somos unos 20 capaz. Hace rato no me iba a ninguna, me invitaron. Así que voy a ver qué tal. Pero no sé caga. Ni tomar no prometo nada. Solía tomar, pero dejé de tomar, así que tomar no prometo nada, así que capaz ni tome. Nada, así que eso nomás, y como siempre digo, si necesitan saber algo, simplemente pregúntenlo o coméntenlo. Voy a estar respondiendo. Pero es la misma mierda. Pregunten o comenten, es la misma mierda, miren en la descripción. Así que nada, tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chao, chao.